Hola, ¿cómo están? Aquí de nuevo con el gusto de saludarles. Como ustedes saben, hemos atravesado una serie de ejercicios que tratan más que nada en la acentuación de las palabras. Recuerden que hay palabras agudas, graves y esdrújulas. Las agudas se acentúan en la última sílaba, las graves en la penúltima y las esdrújulas en la antepenúltima. Y bueno, también están las obras esdrújulas que están antes de la antepenúltima, que es, digamos, el grupo de palabras que vimos al último. En la que, por cierto, parece que hubo muchas confusiones, pero eso quizá lo vamos a ver después. Lo que quiero que veamos ahora es el grupo de palabras monosilábicas, es decir, mono quiere decir uno, eh, y son palabras de una sola sílaba. La regla de estas palabras es que no se acentúan en ningún caso. Bueno, la palabra monosilábica no se acentúa, sin embargo, hay muchísimas excepciones y son muy frecuentes a la hora de escribir. Y eso solamente ustedes la van a poder distinguir con la práctica y con la lectura. Quizás este ejercicio sea solamente para que ustedes puedan reconocerlas, sin embargo deben de tener la conciencia de que estas palabras solo las puede uno reconocer a través de un ejercicio continuo de escritura y también de lectura. Recuerden que la lectura es principalmente la fuente de, de digamos, de ejemplos para que ustedes se aprendan a escribir cada día mejor. Deben ser muy atentos con la lectura, en dónde se acentúan, etcétera. Si no, pues no tiene caso, no tiene mucho caso hacer lecturas superficiales si no te fijas ni en la forma ni en el contenido. Ustedes, como docentes de español, deben de ser muy inteligentes para no solo leer de corrido el texto, sino asimilar cada una de las palabras y asimilar las estructuras. Cuando ustedes leen, por ejemplo, un artículo, un ensayo, deben de asimilar esa estructura. ¿Qué me está diciendo el autor aquí? Hasta aquí la introducción, luego sigue el desarrollo y sus conclusiones. Deben de asimilar todo eso. Cada vez deben de ser más intensivos en su lectura. Y bien, aquí ya. Las palabras monosilábicas, como les decía, la gran mayoría no se acentúan. Sin embargo, hay unas que sí, para diferenciar una cosa de la otra. Por ejemplo, en su lado izquierdo tenemos una taza de té, y al su lado derecho aquí la palabra té. Entonces la T, esta de aquí, no tiene acento, y como ustedes saben, el T de bebida sí tiene acento. Las dos son monosilábicas, pero digamos el T de bebida sería la excepción porque lleva una tilde. Aquí quiero hacer énfasis en que lo más común en el acento de las palabras monosilábicas son los pronombres. Por ejemplo, aquí puse dos. Dice, Juan lo compró. Entonces Juan, la palabra Juan, el nombre Juan o el sustantivo Juan se sustituye por él. Él lo compró. Él, en este caso, al sustituir un pronombre, sí lleva tilde. Sí lleva tilde. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos.
Bueno, en este caso sería solamente él y tú los que llevan acento, en ese orden que les acabo de mencionar. Hay otro ejemplo: no arriesga él mismo nada. Aquí él mismo, digamos, es una frase nominal y se sustituye, por ejemplo, con no se arriesga nada. Si ven aquí, se refiere a sí mismo, o sea, a él mismo. Aquí no se acentúa. Eso lo vimos un poco cuando recién comenzamos el curso. Digamos, es un objeto directo. Esto sustituye a un objeto directo. Perdón, un objeto indirecto. Aquí me equivoqué. Un objeto indirecto lo sustituye el reflexivo se. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Lo que les decía, tienen que leer bastante. Solamente así, poco a poco, ustedes van a diferenciar las palabras unas de otras, los monosílabos. Los matices los da el propio contexto de la palabra, es decir, tenemos que leer lo que está alrededor de la palabra para saber si lleva o no acento. Por ejemplo, aquí puse varios. El primero es, él se dio cuenta que yo no sé nada. Aquí el sé es un reflexivo. Él se dio cuenta a sí mismo que yo no sé nada. Esto es del verbo saber. Cuando es del verbo saber, siempre se acentúa. Cuando es reflexivo, no se acentúa. Otro ejemplo, te sirvió té. Aquí, ya lo vimos, el té, bebida, si se acentúa, el té, este pronombre no se acentúa. Aquí creo que me equivoqué. Sí, me equivoqué. Él dio dulces a él. Sí, aquí me equivoqué en este ejemplo. Pero, digamos, podríamos sustituirlo. Él dio dulces. Él dio dulces para el primo. ¿Sí? Entonces, si fuera así, él, aquí llevaría acento, dio dulces para el primo, ya no llevaría acento porque funciona como artículo, él. De dulces de leche. Aquí del verbo dar y aquí es una preposición, ¿sí? Del verbo dar y una preposición aquí. Esta es muy famosa, nos lo dicen constantemente las mamás. Si no estudias, siempre las mamás nos condicionan, ¿verdad? Este sí funciona como un condicional, así se llama. Si no estudias, sí reprobarás. Cuando es afirmación, sí se acentúa. Cuando es condicional, no se acentúa. Y bueno, hay muchos otros ejemplos de monosílabos. Tenemos, por ejemplo, cruel, flor, frac, as, del, Dios, don, flan, etcétera. Todos estos de aquí, miren. Hay muchos monosílabos en el español. Y por ejemplo, este guión siempre tendemos a ponerle acento. A mí me ha pasado varias veces pensando con la, digamos, teniendo en mente que es una palabra aguda que termina en ns vocal y lo acentúo. Pero es un monosílabo y por lo tanto no lleva acento. Y pues bueno, les deseo mucha suerte en sus ejercicios. La próxima sesión, es decir, mañana, vamos a ver todo eso que he notado en sus ejercicios, que ha habido confusión o que no ha quedado tan claro para reafirmarlo. Entonces, este es, digamos, el
uno de los últimos puntos de la ortografía a nivel palabra para pasar ahora sí a enunciados. Muchas gracias, espero que estén bien y les mando un abrazo y ánimo, no se desanimen ante esta situación tan difícil. Les mando un abrazo y hasta luego.